Unimed Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Unimed Podcast. Hoy es martes de Intersociedad. Soy Adriana Aguilera y junto a mí, José Santa Romita, estudiante de Psicología. Bueno, hola a todos. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, el profesor Ricardo Marcano. Me contaron que estudió sociología en la Universidad Católica. Ajá. Bueno, yo antes estudiaba allá, me vine para acá a estudiar psicología y siento que esa interacción entre ambas universidades, o sea, el conocer como un poco de ambas, hace que uno como profesional tenga más valor en cierto punto en el mercado. Sí, en efecto, José. Fíjate que conocer las universidades te das cuenta de la diferencia que tienen todos, ¿no? Tienen todas sus particularidades, tienen su ADN, ¿no? Y cuando vienes de otra universidad, en el caso mío no es solo de la Católica, porque yo soy egresado allá, pero sobre todo mi carrera académica es en la UCB, en la Universidad Central. Di clase en la Universidad Católica, en mi escuela, en la Escuela de Ciencias Sociales, entre el año 2013 y el 2019. ¿no? Okay. En cambio, en la Central comienzo en el año 95. Wow. ¿Okay? Y sigo allá vinculado a tiempo parcial, ¿no? Voy una sola vez a la semana, pero sigo. Pero eso te ayuda a ver las particularidades, las diferencias de cada una de esas universidades y las características y las bondades que tienen cada una de ellas, ¿no? Y sin lugar a duda, la Universidad Metropolitana tiene unas características de verdad muy especiales, donde quien las sepa captar tiene un mundo de aprendizaje. Y así me ha pasado, ¿no? Yo tengo 5 años ya en la Universidad Metropolitana, la he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo, la interacción con los estudiantes es maravillosa. He tenido la fortuna de interactuar no solo con los estudiantes de ciencias administrativas, claro, sino con estudiantes de distintas carreras, de ingeniería, como el caso de Adriana, que es de la Escuela de Ingeniería de Sistemas. El caso tuyo, José, con psicología, además que me encanta, ¿no? Porque como vengo del mundo de las ciencias sociales, estoy en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Sí. Me encanta pues interactuar con nuestros pares, ¿no? Entonces, aquí hay un mundo de experiencia que he vivido que ha sido muy nutritivo para mí, porque es como ir descubriendo cosas que me llenan de mucha satisfacción, ¿no? Por esa curiosidad que siempre tengo, por eso de estar siempre alerta a aprender y a intercambiar, ¿no? Entonces, ese intercambio, como yo les decía, esa conversación siempre, nos enaltece, nos hace crecer y es un mundo que siempre vamos aprendiendo cosas. Bueno, y como buen sociólogo, uno le gusta mucho el tema de la interacción social de los grupos. Pues. Claro. O sea, por lo menos nosotros en psicología vemos al individuo, pero claro, también entendemos a los grupos, a cómo interactúa el individuo con los grupos, pero eso ya es una rama más de ustedes. Pues. Sí. Es algo más, y siento que, concho, el haber pasado por tantas universidades, también eso nutre muchísimo su experiencia en cuanto a su carrera. Pues. Sí. No nada más en la parte de sociología, sino también en administración. Claro, en administración. Y fíjate, en la administración, curiosamente, cuando yo le digo a mis alumnos, ¿cuál es el objeto de estudio de las ciencias administrativas? Entonces ellos muchas veces, los negocios, las empresas, sí, todo eso lo estudiamos en ciencia administrativa, el mercadeo, el mundo de la banca, el mundo de la inversión, el mercado de capitales, ¿no? Las cadenas de suministro, las cadenas de producción, todo eso. Pero tenemos que partir siempre del principio. ¿Cuál es el objeto? La organización. Ese es el objeto de estudio de la ciencia administrativa. Entonces, me lo han contestado. ¿Okay? Hay una sola alumna que me lo contestó reciente y me sorprendió gratamente. ¿No? Porque es una manera de aprender, ¿no? Yo les pregunto, si tienen que estar pendientes de la esencia de lo que ustedes están estudiando. Porque ahí partió todo. Curiosamente, en el mundo de la ciencia administrativa, fíjense ustedes, vamos a ser los ingenieros, quienes inician el estudio de las empresas, de cómo aprovechar la eficiencia, que es a donde apunta el mundo empresarial y de los negocios, ¿no? Que es un eje importante aquí. O sea, estamos formando gente para que vaya al mundo de los negocios, Claro. ¿no?
Entonces, bueno, fueron ingenieros. Taylor, Fayol, que son los que iniciaron esa inquietud por las organizaciones. Weber también lo hace anteriormente, pero viendo la estructura, etcétera, la burocracia, cómo funcionaba. Pero estos que empiezan a ver, ¿cómo hacemos dentro de una organización, de una empresa, para que sea más eficiente? ¿Cómo aprovechamos más el tiempo? ¿Cómo aprovechamos las capacidades de las personas? ¿Cómo aprovechamos que sepan dominar la tecnología para que lo hagan mejor? Los ingenieros. Entonces Taylor empieza a ver los tiempos, ¿no? A mejorar los movimientos para ser más eficiente, hacerlos en el menor tiempo posible, ¿no? Y así se va avanzando. Fayol ve más la parte gerencial, claro, ¿no? Cómo organizamos, cómo planificamos, sí. Y seguimos. Pero eran ingenieros, curiosamente, ¿no? Es interesante. Bueno, sí, en verdad, sí. Yo no lo sabía. Sí. Justamente yo vi una materia el trimestre pasado que me estaba hablando de eso y la verdad me pareció súper interesante. Porque claro, al final del día uno dice, bueno, o sea, el psicólogo, el sociólogo, el administrador, pero uno no es sacar a los ingenieros que al final del día no nada más lo forman para que saquen numeritos, ¿no? Sino que es ese pensamiento estructurado que hace que una empresa pueda ser súper eficiente. Sí. Fíjate que, hablando de eso, digamos, porque en este mundo tan complejo y de cambios tan acelerados, entonces tenemos que buscar la fortaleza de cada uno de los mundos de conocimiento, ¿no? Y tenemos que interactuar. Porque es como si cada quien desde su espacio de conocimiento no lo puede todo. Entonces, bueno, ¿cómo interactuamos y cómo buscamos puntos de encuentro para resolver esos retos que como humanidad, como sociedad, como seres humanos que queremos vivir cada vez mejor, tenemos que aprovechar, ¿no? Entonces, por ponerte casos cotidianos que me han correspondido aquí en el mundo de la universidad, yo interactúo mucho con ingeniería de producción, claro, ¿no? Porque somos parecidos, de cierta manera. Entonces, el ingeniero de producción tiene que estar metido, ¿sabes?, en los talleres, en la empresa, pues, ahí viendo cómo funciona la cosa, cómo está la tecnología, las maquinarias, cómo están las personas técnicos, si están funcionando bien, de manera ágil y eficiente. Entonces, si tienen algún problema, cómo lo abordan, ¿no? O cómo ven oportunidades de mejora también. Tienen que ver con los sistemas de cadena de suministro también. Es importante. La directora, la profesora Albre, ella tiene un evento cada cierto tiempo sobre cadenas de suministro y nos invita a nosotros, y nosotros lo aprovechamos muchísimo, ¿no? Claro. Yo trimestralmente tengo un programa, digo yo como representante de la Escuela de Ciencias Administrativas, tengo un programa trimestral que lo llamaron los mismos muchachos, los estudiantes de la ruta empresarial, ¿no? Entonces vamos y visitamos una organización. Los muchachos actualmente, los estudiantes, por lo menos en ciencias administrativas, son más de ver y de ver cómo funciona la cosa, ¿no? Ellos no son tanto de foro, de asistir a un foro, pero sí les gusta ir a una empresa, ver cómo funciona, ver cómo incluso están organizadas desde el punto de vista de las oficinas, cómo están diseñadas, ¿no? Los espacios donde se trabajan, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ahí reciben charlas de los gerentes, pues va un gerente a hablarles sobre la transformación digital, por ejemplo, o sobre el riesgo, etc. Distintas, pero conocen a la organización, y entonces se les abre la curiosidad a ellos. Entonces eso es importante, ellos son más de ver. Yo lo hago para mis estudiantes, pero siempre me acompaña gente de ingeniería, claro, de estudios liberales, y es bellísimo, o sea, y ellos disfrutan mucho todo, ¿no? Y bueno, siempre los acompaño yo, ¿no? Bueno, eso Estamos invitados ya. Claro, cuando quieran, por favor, cuando quieran. Hemos ido, por ejemplo, para mí un placer, todo un placer, Adriana, ¿no? Cuenta con eso. Y tú también, José, ¿oíste? No, segurísimo. Mira, hemos ido para Sendis en Charallave, tenemos pautado hacer otras visitas con empresas que tenemos vínculos, pues la Duncan, hemos ido para Banesco, hemos visitado a EY, que es una de las grandes consultoras, como ustedes saben, a PwC, hemos estado en Deloitte, así acá en KPMG, en todas las Big Four, para que no quede ninguna por fuera, porque tenemos buenas relaciones con todas. Okay. Pero bueno. Profe, bueno, aquí me indican que usted tiene experiencia en gerencias de recursos humanos. ¿Me puede contar un poco más sobre esto? Sí,
Fíjate, Adriana, como todo en la vida, ¿no? Digamos, cuando yo me graduó, bueno, yo tenía ciertas orientaciones en cuanto a lo que eran mis intereses, ¿no? Las organizaciones, por supuesto, me gustaban, todo lo que es la sociología de la organización, la teoría de la organización burocrática, el comportamiento organizacional, todo ese tipo, la planificación, que es una cosa a la que me he dedicado profesionalmente durante toda mi carrera. Y cuando yo estuve muchos años, y de hecho tuve muchos años en el Banco Central de Venezuela, ¿no? Unos 25 años, soy jubilado de ahí. Y cuando entro, bueno, a donde voy a derivar es a recursos humanos. Yo no conocía mucho recursos humanos, en verdad. Pero, bueno, me asignan ahí porque ellos estaban buscando la manera de desarrollar el plan estratégico de recursos humanos. Entonces ellos veían que yo tenía alguna experticia en planificación y mi primera labor fue eso. O sea, tú nos vas a desarrollar nuestro plan estratégico del área de recursos humanos del Banco Central. Usted sin saber nada. Yo sin saber nada, ¿no? Entonces, o sea, lanzaron ahí a la buena me lanzaron ahí, yo, wow, ¿cómo hago aquí, no? ¿Cómo hago? Entonces, bueno, es como yo les digo a mis estudiantes, mira, uno nunca sabe dónde va a derivar, pero lo que sí es que siempre tienes que estar dispuesto a asumir tus retos y asumirlo con disposición, con tratar de hacer la diferencia, con el ánimo de aprender, con humildad. Claro. Y reunir, digamos, equipos que vayan a contribuir contigo. Entonces, ahí tienes que asumir incluso un rol de liderazgo. Claro. Y ese rol de liderazgo es importante en términos de destacar cuáles son las fortalezas de cada uno de los integrantes de un equipo, ¿no? Reconocerles esa fortaleza a cada uno de ellos y tener uno, si asume ese liderazgo, la humildad de decirle, tú eres el que sabes de eso y necesito tu ayuda, ¿entiendes? Porque no lo sabes todo. ¿Me explico? Entonces, aprendí todo eso sobre la marcha y tenía que dar un resultado. Entonces, por supuesto, aprender significa preguntar al que sabe, ¿no? E incorporarlo a tu equipo y aprender de él. Entonces, bueno, tuve que dar un resultado y hacer mi plan. Todo quedó excelente, todo salió bien. Todo quedó bien, bien. Te repito, fue un aprendizaje para mí, un reto. Y bueno, inclusive incorporamos un curso con la gente de IESA que nos ayudó bastante, ¿no? Porque todas estas cosas se desarrollan sobre la base de cómo aprendemos todo. Claro. ¿Me explico? Entonces, bueno, y por supuesto tenía que hacer mucho contacto con la Oficina de Planificación del Banco Central, que además se estaba constituyendo, ¿no? Claro. Porque era como el eje organizador de toda la organización Banco Central de Venezuela y nosotros, por supuesto, un área estratégico, porque el capital humano, eso lo aprendí de un principio, es estratégico. O sea, ¿quiénes conforman las organizaciones? Nosotros, los seres humanos. O sea, no es el edificio, no son las oficinas, no, lo que le da vida es el ser humano, su inteligencia, su conocimiento, digamos, su disposición, su motivación al logro, ¿sí? Su conocimiento técnico, pero también su parte humana, emocional. Todo eso lo constituye la organización. Bueno, por lo menos aquí, bueno, ya prácticamente lo respondió, pero me gustaría que extendiera un poquito más. ¿Cómo percibe usted el tema del conflicto? O sea, hay muchísima gente que lo ve como algo negativo. Sí. Por lo menos ahorita, en su historia, o sea, lo que nos estaba comentando ahorita, cuando ingresó en el Banco Central, en el Departamento de Recursos Humanos, en cierto punto eso fue un conflicto para usted en ese momento. Pero ¿cómo lo ve en general? Oye, o sea, la pregunta de José es muy interesante. Fíjate tú, hablando de conflicto, es un tema que me gusta, entre otras cosas, porque acá en la Universidad Metropolitana soy profesor de negociación en la escuela, por supuesto, de Ciencias Administrativas. Y bueno, la base de la cual tú partes es el conflicto. Ahora, fíjate tú, José y Adriana, mira, curiosamente, vivimos en una era que
de cambios interesantes que podemos aprovechar todos esos cambios tecnológicos, entre otras cosas, para tener una vida mucho mejor, mucho más agradable, ¿no? De armonía, etc. Y sin embargo, no ha desaparecido el conflicto. Existe, está ahí. Y no va a desaparecer. Y no va a desaparecer porque somos seres distintos. Somos seres distintos en nuestros intereses, en nuestros gustos, en nuestra cultura, en nuestros valores. Pero hay algo que está presente ahí también. A pesar de ser distintos, tenemos que convivir. ¿Cómo hacemos? No nos queda otra sino tolerarnos de cierta manera. Pero siempre está el conflicto presente. Está el conflicto, incluso el que hablaba José es con uno mismo, intrapersonal, ¿no? Pero está el conflicto con otros, que hasta en nuestra vida familiar, en las organizaciones, en nuestra sociedad. Bueno, tenemos que gestionar el conflicto, no nos queda otra. Claro. Pero tenemos que aprender a hacerlo, de manera de tratar de ser eficiente y obtener algún resultado que, bueno, mira, que podamos superarlo sin que haya mayores consecuencias para las personas que están involucradas en ese conflicto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mira, no es fácil por lo siguiente, porque, claro, hay muchas emociones en juego. Somos seres que, reaccionamos frente al otro por miedo, por ira, por incomprensión, por prejuicio. Entonces, cuando vamos a tratar de interactuar con otro que de pronto pensamos que tenemos algún conflicto, que puede ser real o no, frente a algo reaccionamos. Y reaccionamos con que, bueno, él me está señalando, me está acusando. Wow. Entonces somos seres que reaccionamos. Entonces lo primero que brota es la emoción, ¿no? Es el miedo, es la ira, es la inseguridad, la desconfianza. Nos trancamos. Entonces no, tenemos que tener otra actitud en principio. No, yo no estoy inventando esto, ¿no? Lo estoy sacando de la obra más reciente de William Ury. William Ury es antropólogo, uno de los padres del modelo Harvard de negociación, que tiene más de 50 años en este oficio. Y él habla sobre eso. Mira, el conflicto está ahí, llegó para quedarse, no lo podemos evitar, es parte de nuestra condición humana. Lo que tenemos que ver cómo lo gestionamos. Entonces, tenemos que aprender a no reaccionar, sino para pensar qué está pasando aquí, cuál es el objeto de esta negociación. Bueno, vamos a ver cómo la enfrentamos. Claro. ¿No? ¿Cómo la enfrentamos? Entonces, vamos a escuchar al otro. Vamos a ver cuáles son, qué es lo que le está molestando, claro. Qué es lo que le está pasando, cuáles son sus intereses, y que él me escuche a mí también. Entonces, fíjate, varias cosas. Tratar de dominar la reacción, tratar de conversar, abrirse a la conversación, escuchar. El buen negociador es el buen escucha, el que escucha con atención, y al escuchar trata de comprender, trata de ser empático con el otro, lo cual no significa estar de acuerdo, sino que, bueno, está entendiendo, oye, tiene esta cosa, y a veces coinciden en algo, en algunos elementos. En esa conversación, bueno, de pronto vas tomando elementos donde coinciden y empiezas a extender un puente para comunicarnos mejor. Y que el otro vaya agarrando confianza conmigo, yo agarrando confianza con él, porque nos estamos conociendo más y que de alguna manera coincidimos en algunas cosas y que podemos operar en esas cosas que coincidimos, que podemos de pronto apartar las cosas donde no coincidimos, respetarnos en esos espacios y, bueno, vemos cómo avanzamos. Eso no es fácil. Eso supone tiempo, eso supone paciencia, eso supone, bueno, disposición a tratar de superar esas cosas. Porque hay otra cosa que es que no es ser ingenuo. Bueno, hay personas difíciles, pero con esas personas difíciles tenemos que negociar y buscar la manera de negociar. Entonces, no es cuestión de ser ingenuo, sino tratar de, dominar algunas técnicas. Con la experiencia vas obteniendo más aprendizaje y conocimiento y saber que, bueno, repito, el conflicto está ahí
llegó para quedarse, tenemos que lidiar con eso y ver cómo del conflicto podemos sacar algún beneficio para tratar de convivir mejor. Profe, y disculpa, Adelante, Adriana, adelante. ¿y cómo podemos manejar a ese tipo de personas que son Sabía que por ahí venía, te vi. Respirar. No, siempre vamos a tener personas complicadas y tenemos que lidiar con eso. Mira, una de las técnicas que se utiliza, y repito, y vuelvo a una esencia ahí, es escucharla. ¿Por qué? Porque y ser un escucha atento, ¿no? ¿No? Y que él sepa efectivamente que lo estás escuchando a esa persona, o sea, que estás tratando de comprender qué es lo que te está diciendo. Entonces, utiliza a veces técnicas tan sencillas como esa. Adriana, tú lo que me estás diciendo es esto, entonces refraseas. Entonces, el refrasear, él se da cuenta que lo estás escuchando, ¿no? Y que le estás prestando atención y que lo estás respetando. Entonces, al él darse cuenta de que lo estás respetando, entonces baja un poco. Porque esa otra persona también tiene miedo, tiene inseguridad, tiene desconfianza, tiene emociones que no ayudan a que fluya la cuestión. Entonces, eso es lo que tienes que trabajar, claro, en principio, en que vaya agarrando confianza, en que efectivamente te estoy respetando. Oye, ¿y no será que no te estás viendo? Quizás te puedo ayudar en esto. Y le ofreces alguna cosa, a ver qué tal es su reacción, ¿no? Entonces, repito, un buen negociador en esencia es un escucha activo. claro. ¿No? Más que hablar, es escuchar a veces, ¿no? En buena parte de la negociación. Sí. Bueno, en verdad me parece súper interesante lo que está diciendo, porque mi abuelo es inmigrante sirio. Uh-huh. Él es literalmente, ahorita no me acuerdo cómo se dice eso, pero o sea, usted ve a mi abuelo y dice, juros árabes, mueblería, vendedor, o sea, todo lo que todo el mundo cree que es un árabe. Y él siempre me ha dicho a mí, o sea, desde muy chiquito, pues, Uh-huh. él es como mi papá, siempre me ha dicho dos cosas importantes. Primero, que el conflicto, tal cual como usted está diciendo, existe todo el tiempo y que gracias al conflicto es que uno se mueve. O sea, el conflicto es lo que produce o genera que el ser humano no se sienta cómodo, y la incomodidad busca o hace que nosotros como seres humanos busquemos esa visión o ese objetivo que nosotros queremos. Y tal cual como dijo, no existe un punto final en el que nosotros dejemos de tener conflictos, porque cualquier cosa va a ser un conflicto para nosotros en algún momento. Y lo otro que me parece súper interesante es el tema de la negociación, o sea, la escucha activa, el entender lo que nos está diciendo, por lo menos, no sé, puede ser un comprador, otro vendedor, un aliado, porque al final del día, al momento de nosotros poder entender lo que ellos nos dicen, nosotros podemos actuar en base a eso y además generar, tal cual como usted menciona, un vínculo más cercano con esa persona. Por lo menos, bueno, la verdad que no sé, o sea, yo no sé si es así. Mi abuelo sí me ha dado como que mis consejos y todo eso. Pero yo quisiera que usted nos dijera ahorita, ¿existe una fórmula mágica realmente para la negociación? Mira, como en todo proceso humano, no existe nada mágico. Todo supone un esfuerzo, supone la mayor disposición, generar nuestro mayor, o poner en marcha nuestro mayor talento, ¿no? Y el ánimo de tratar de lograr algo, ¿no? Digamos, hay modelos incluso donde, por ejemplo, el modelo de Harvard, que es un modelo cooperativo, colaborativo, bueno, eso no es fácil porque de pronto tú crees que estás en ese modelo y resulta que la otra parte no te está jugando bien, honestamente, ¿no? Entonces dices, wow, pero entonces ¿cómo llego a la confianza, ¿no? Ahí no hay modelo, no hay fórmula mágica, todo va a suponer disposición, arriesgarse, ¿okay? A poner el miedo de lado. En cada negociación tú tienes que ir muy bien preparado, tratar de conocer con quién vas a negociar, ¿okay? Claro. De manera que no hay fórmula. Lo que sí hay son como estos elementos que de alguna manera
hacen que tengas mayor probabilidad de que tu negociación pueda lograrse o lograr tener éxito, incluso para ambas partes, ¿no? Porque fíjate, si nos movemos en el mundo de los negocios, que es, digamos, la orientación que yo doy aquí en la Escuela de Ciencias Administrativas, porque bueno, hay negociaciones internacionales, hay negociaciones políticas, pero a mí me interesa darle el enfoque de negocios. Cuando tú estás en el mundo de los negocios, tú tienes que tener aliados, tienes socios, ¿okay? Tienes proveedores, ¿okay? Al mismo tiempo tienes competencia, donde eventualmente puedes llegar a acuerdo con tu competencia, incluso, ¿no? Pero lo que tú buscas son relaciones a largo plazo, porque son relaciones que siempre van a estar alrededor de ti, dándote algo que tú necesitas. Entonces, bueno, eso supone incluso irse conociendo en años y el que se conozcan, cuando van a negociar ya se conocen, tienen mayor confianza y pueden llegar a unos acuerdos más o menos incluso rápido. Pero igual, ¿no? Porque tratas de, bueno, ¿qué es lo que yo quiero con mis aliados? Incluso con mis consumidores, ¿no? Es esa relación a largo plazo, donde mi negocio prospere. Por lo tanto, bueno, me monto sobre el esquema ganar-ganar, donde estamos ganando todo. Llega algún momento donde tú vas a negociar con un aliado, entonces él te puede decir, wow, me estás pidiendo algo que de pronto no te puedo cumplir en este momento porque no tengo las condiciones. ¿Qué le voy a decir yo? Pero yo quiero negociar contigo, yo quiero que tú me ayudes en lo que yo te estoy solicitando. Búscame una fórmula, búscame algo. ¿Por qué? Porque yo me siento cómodo con esa otra persona. Por lo tanto, es con quien yo confío. Sí. ¿Me explico? Entonces, esas relaciones de confianza, de cooperación, son las que tienen que privar. Pero muchas veces te toca negociar con alguien nuevo. ¿Cómo hago? O sea, ¿cómo haces para conocer a esa persona? ¿Qué quiere esa persona? Pues, volvemos, no es fácil. O sea, tiene que pasar tiempo, tienes que... es como en la teoría de juego, la teoría de juego cooperativo no es fácil, ¿no? Sobre la confianza. Entonces, bueno, tienes que empezar a dar y recibir a ver si eso se va dando, ¿no? Si entonces va a haber un aprendizaje, nos vamos conociendo y bueno, vamos. Fíjate, lo que habla José de su abuelo, que es interesante porque la cultura árabe es interesantísima para negociar. Por ejemplo, cuando tú vas a negociar con alguien que viene de esa cultura, tú tienes que regatearle. Si tú no regateas con él, ya no camina la cuestión. Yo siempre me regaño cuando no regateo. Sí. Es ley, pues. No, es así. Pero eso es parte de la cultura. Entonces, si tú no regateas, ellos desconfían. Porque tú tienes que entrar en ese juego de seducción, ¿no? ¿Cuál es el punto ahí de equilibrio para tú? El punto que más allá de eso no vas a obtener nada. Pero a ellos les encanta eso. Entonces, claro, la persona que no conozca eso, que no entra en ese juego, ya ellos empiezan ¿cómo hago para lidiar con esto, ¿no? Entonces, lo cultural también es importante. Todos negociamos, pero los aspectos culturales siempre, incluso el lenguaje. Cuando vas a otra cultura, tienes que ser muy prudente, muy cuidadoso, que no utilices una palabra que en la traducción para ellos pueda suponer otro, incluso entre un mismo idioma. O sea, si tú vas a otro país distinto al de Venezuela, en Latinoamérica, que hablamos el mismo idioma, tenemos hasta religiones iguales, qué sé yo, muchas cosas comunes, pero en las palabras, algunas son distintas y tienen una connotación distinta, que si no sabes emplearla o la empleas y el otro entiende otra cosa, wow, ahí ya empezamos a tratar de hacer aclaratorias después para no quise decir eso, disculpe, no sabía que suponía. El escuchar, por eso el escuchar es el escuchar y ser prudente en muchos casos, ¿no? Si ustedes me dicen, mire, cuando uno va a negociar, uno tiene que ir bien preparado. Segundo, con su planificación, bien informado, etcétera. Y siempre te va a surgir algo que tú no te esperabas, ¿ok? Siempre, porque las cosas son así. Entonces, bueno, ahí tienes que ser flexible, capacidad de adaptación, improvisar en el buen sentido. Claro. 2, que no sé en qué orden, ¿no? Pero tienes que perder el miedo. Pero para perder el miedo tienes que ir bien preparado, con la mejor preparación. Y siempre te va a salir algo, bueno, que tú no te esperabas, y bueno, ahí va a suponer tu capacidad de... entonces tienes que perder el miedo. Y en tercer lugar, yo diría, apartar un poco los prejuicios.
¿Me explico? Porque si ya entras con un prejuicio ahí, que "Ay, este tipo, quién sabe, ese tiene cara, tú sabes, de no me gusta". Entonces, tú no sabes a ciencia cierta si eso es así. Entonces, eso tienes que, por lo menos esos 3 elementos tienes que cuidarlos. Esa es como la fórmula mágica. No es la fórmula, no hay fórmula. Adriana es tremenda. No es la fórmula mágica, son elementos que tú tienes que tener. Ser flexible también, ser flexible porque tú no puedes ser rígido, ¿no? Tienes que tener cierta flexibilidad en la negociación, porque si eres rígido, entonces un principio de la negociación es que tienes que ceder. Ambas partes tienen que ceder, porque si estamos negociando tú y yo, Adriana, yo cedo. Pero yo cedo esperando que tú más adelante me cedas algo. Claro. Porque si no, no avanzamos. Porque si yo cedo y entonces sigo hablando contigo, conversando contigo, oye, pero Adriana no me da nada a cambio. Oye, Adriana, ¿cuándo me va a dar algo a cambio? O sea, esta negociación no va para no me conduce a nada, vamos a tratar. Entonces, ¿me explico? Claro. Es dando y dando, vamos viendo. Pero fíjate, en negocio hay otra cosa que es importante destacar. Cuando estamos negociando dos, bajo ese esquema de ganar, vamos viendo alternativas a medida que vamos avanzando. Y nos damos cuenta, siendo muy creativos también, di todo lo que tú pienses. Vamos a decir todo, lo que tú pienses, lo que yo pienso y tal. Wow, nos damos cuenta, mira, pero coincidimos aquí. Yo no me había dado cuenta de esto. Oye, qué bueno lo que estás planteando, qué bien. Resulta que estoy atendiendo a un mundo de alternativas, estoy descubriendo un mundo que no los había visto antes de reunirme con esa persona. Él y yo, ¿no? Estamos aprendiendo. Resulta que inicialmente teníamos una perspectiva pequeña de los objetivos comunes que queríamos alcanzar y creció. Entonces resulta que fue mejor para los dos. Eso es lo que se busca en los negocios. Una especie de sinergia con el una especie de sinergia con tu aliado que estás buscando y te diste cuenta que tienes más oportunidades de las que inicialmente considerabas. Eso es lo que se busca en negocio. ¿Okay? Entonces, por eso es que tienes que tratar de alcanzar niveles de confianza y de conservar esa relación a largo plazo. Bueno, profe, vamos a hacer una dinámica. Ay, Dios, ¿por dónde me viene la tremenda de Adriana? Entonces se ha portado bien conmigo, Adrianita, ¿oíste? Tú también. Una dinámica, bueno, es corta. Le vamos a exponer unos casos y usted nos tiene que responder, pero súper rápido, corto. Rápido, no. Rápido. A ver. Vamos rápido. El nombre de la dinámica se llama Ayúdame Freud. Wow. No sé si sabe cuál es esa canción de Ricardo Arjona. No la desconozco, pero bueno, ya me nombras a Freud, entonces bueno, ya, el psicoanálisis, el inconsciente y la cuestión. Bueno, yo soy más de Jung, ¿oíste? Bueno, los junguianos en la universidad se ven mucho más. Bueno, voy a empezar. Un empleado lleva meses pidiendo un aumento con argumentos válidos, pero su jefe siempre lo evade con que ahora no es el momento. ¿Cómo debería manejar esta negociación? Ayúdame, Freud. Wow, sí, eso es uno de los elementos más comprometedores, ¿no? De alguien de algún gerente que su empleado le pide aumento, ¿no? Entonces, claro, el empleado tiene que ser muy hábil ahí, es decir, tiene que llevarle evidencia en términos, mira mis logros, mira lo que yo he alcanzado, mira el tiempo, tú mismo me has felicitado y bueno, estoy aspirando a que me aumente, pues, porque lo necesito además, las cosas tan difíciles. A lo mejor te encuentras con alguna dificultad de parte de tu gerente, entonces le dice, bueno, está bien, no me aumentes el 20%, ¿hasta cuándo me puedes aumentar? Bueno, pero me das otra bonificación a tantos meses, ¿me explico? Entonces dar como alternativa, porque tampoco puedes ir con que vas a lograr efectivamente ese aumento de 20, 30%. Bueno, abres un mundo de posibilidades, no seas tan rígido, pues, sé flexible también. Tal cual. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, otra propuesta. Aquí dice, eso lo puso producción, por si acaso. Pero ustedes son parte de la producción, ¿o no? Bueno, profe, eso no es. En tu equipo de trabajo hay alguien que se atribuye tus ideas en reuniones. ¿Cómo confrontarlo sin quedar como el problema? Eso siempre pasa, ¿no? Alguien se toma las ideas y tú te quedas así, ¿no? Si es parte de tu equipo, tú dejas pasar eso no es mayor problema, ¿no?
El problema es cuando no es parte de tu equipo y dices, un momentico, porque de verdad, se los digo, es difícil a veces, porque entonces, ¿qué pasa ahí? Si no es parte de tu equipo y él se está atribuyendo algo y no te está dando los créditos, pues, ¿no? Entonces tú empiezas a desconfiar. ¿Me explico? Porque este está jugando una cosa que no me gusta. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Lo puedes atender en términos, mira, ven acá, estamos tratando de trabajar aquí en equipo, somos de la misma organización y tal, vamos a darnos los créditos, cuidado, o sea, de esa manera todos nos apoyamos, ¿no? Entonces, bueno, ver cómo negocias eso. Buenísimo. José, esta vez Ricardo nos ayudó. Sí. No fue Floyd, fue Bueno, Ricardo. a lo mejor es Jung, ¿no? Puede ser. Bueno, vamos con la última. Ajá. Dos hermanos pelean por un objeto sentimental dejado por su padre. ¿Cómo mediar sin romper la relación? Wow, ese sí es difícil, ¿no? Porque está lo sentimental ahí, ¿no? Lo pusimos en jaque mate. Sí, no, es de verdad difícil, porque claro, y más si es algún objeto y ese objeto es único, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para compartirlo? Tendrán que buscar algún tipo de solución entre los hermanos, porque claro, cada quien va a querer apropiarse de eso, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar alguna solución que a mí no se me ocurre en este momento cuál sería, ¿verdad? Pero bueno, y tratando, a veces entre los hermanos llegar a una solución es hasta más difícil, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en este momento no tendría la respuesta, pero hay alguna solución habrá, Ok, ¿no? claro. Seguramente. Bueno, profe. Si quieres, despide tú. Bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad, excelente por compartir sus experiencias y, bueno, con nosotros. Y Mira, no, yo súper agradecido. Más bien me pareció que quisiera estar más tiempo aquí. Hay muchas cosas que quedaron ahí en el tintero, Sí, ¿sabes? de verdad, Espero sí. que me inviten para Claro, otra oportunidad. siempre bienvenido. Necesitamos Entonces, otra sesión. necesitamos para que nos otra dé la sesión de- respuesta a esto. Puede ser, pero pueden surgir otras preguntas y hay muchas cosas que me hubiese encantado, por supuesto, compartir Claro. con ustedes. Me siento muy complacido, los felicito a ustedes como son buenos entrevistadores, muy amenos, a la producción, al profesor Rainer López por esta iniciativa tan creativa propia de esta gran universidad que es la Universidad Metropolitana, Gracias. donde siempre estoy aprendiendo y compartiendo con gente de las cuales aprendo como ustedes. De verdad me sentí muy complacido y muy divertido fue la sesión, de verdad. de verdad, sí. Sí, Bueno, no, de verdad, muchísimas gracias también, porque bueno, o sea, muchas cosas de las que mencionaba, yo las sabía, bueno, porque mi abuelo, con su experiencia, Su sabiduría, que Sí, esa sí. es otra cosa, ¿no? Uno La- tiene que aprender de la gente que tiene sabiduría, tal ¿no? cual, pero darle como que darle un nombre, un punto de referencia a todo lo que él me ha dicho, fue como wow, y sé que queda muchísimo más, entonces bueno, ya pues tenemos que ir anotando la próxima sesión. Claro que sí, para claro que sí. ahí nos acompañe nuevamente. Con muchísimo gusto, gran placer. ¿eh? Vale, muchas Gran muchas placer. gracias, profe. Seguro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Unimed Podcast es grabado en Caracas, en los espacios de la Universidad Metropolitana. Una producción de Unimed Virtual, editado por Ángela Zambrano y Wilhelm Fritz Lindo. Esto fue Unimed Podcast. Suscríbete para más episodios.